qué hace cuando ustedes se enferman. Porque las respuestas de la semana pasada me dejaron un poco marcadas. Así que vamos a hablar de cómo las personas afrontan el enfermarse. Afrontamiento como tal es el conjunto de esfuerzos en todas las áreas que hemos hablado hasta ahorita que hace esa persona para disminuir lo que está sintiendo o eliminar completamente esas condiciones estresantes que le están causando malestar. Es decir, todo el proceso de enfermedad. Cuando nosotros nos enfermamos, dijimos que aunque no era la primera opción de funcionamiento, buscamos ayuda médica al momento que le plazca a la persona. Pero aquí también vamos a tomar la manera en que el paciente actúa sobre el enfermo, cómo es la búsqueda de apoyo social, es decir, con las personas a su alrededor, no solamente el médico. Y todo esto va a implicar algún tipo de afrontamiento, y vamos a tener solamente dos, para que sea más sencillo. Y si lo pregunto de esa, porque es muy fácil. Así que vamos a tener un afrontamiento activo. Es el mejor. Mejor entre comillas porque ambos afrontamientos al fin y al cabo están llevando a que se solucione un problema. Solamente que el afrontamiento activo va más dirigido a la resolución activa de ese problema, valga la redundancia. La persona cree que ese problema tiene una solución y va a tomar acciones necesarias para curarse o eliminar el malestar. O si es una enfermedad crónica, bueno, por lo menos aliviar los síntomas en la mayoría de lo posible. Entonces, realizar acciones directas para cambiar, apartar o eliminar esa amenaza percibida y además se asocia con una mejor adaptación. Entonces, una persona que va a tener mayor adherencia al tratamiento, porque como sabe que puede haber una solución, va a seguir todas las indicaciones que el médico le diga y las va a seguir al pie de la letra. Y eso, por supuesto, a ustedes como médicos les ayuda, porque va, por supuesto, a avanzar más rápido el proceso. Entonces, las acciones más utilizadas van a ser la búsqueda de soluciones. Esta persona llega de primerito a la consulta. Pasaron 2 días con el malestar y de una vez se apareció en su consultorio. ¿Por qué? Porque quiere solucionar ese problema lo más rápido posible. Y además se apoya en su estructura social. Es decir, si sabe que no puede solo, usted le dice, deberías conversar esto con tus familiares, va a ir a conversar con sus familiares sobre lo que está sintiendo. Porque quiere sentirse mejor. Entonces hay un mejor control de la enfermedad y hay una mayor reestructuración cognitiva alrededor de eso. ¿Qué quiere decir eso? Le da otro significado a la enfermedad. Ok, es una amenaza. Pero la reestructuración cognitiva hace que, ok, es una amenaza, pero la puedo solucionar. Y si no la puedo solucionar, la puedo aliviar, por lo menos. Entonces el impacto emocional va a ser menor y la vigilancia focalizada va a ser mucho más certera en el sentido de que no simplemente voy a estar pendiente de cada síntoma porque eso me va a causar ansiedad, sino que estoy pendiente de cada síntoma para tratarlo. Y si no, por lo menos para conversarlo con el médico. Entonces hay un monitoreo más racional de lo que está sucediendo. En cambio, en el afrontamiento pasivo no es que sea inherentemente malo, solo que entorpece un poco más el proceso. ¿Por qué? Porque acaba más dirigido a regular la emoción de forma interna cuando se cree que no se puede modificar. Si en el activo pensábamos que había una solución, aquí estamos pensando, ok, podrá haberla, pero no veo mucha esperanza. Entonces, la persona siente que no puede evitarlo, entonces tiende a abandonar todo intento de control. Es decir, yo me voy a tomar los medicamentos, pero es que yo no creo que eso vaya a ser algo, o vaya a cambiar algo. O es que a mí se me va a olvidar, entonces recuérdame tú, y no me tomo los medicamentos si mi familiar no me los da, por ejemplo. Este tipo de afrontamientos se pueden ver modificados o, digamos, alterados o varían en ciertos pacientes por diferentes factores de riesgo, o sea, tramos previos, situación social. Si siempre que me he enfermado ha sido horrible porque en los hospitales me tratan súper mal y además los medicamentos no se consiguen, yo me voy a quedar así, porque ya yo no tengo esperanza. En cambio, si me han tratado bien, o en esta última vez que fui me demostraron que sí hay más opciones que las que me he demostrado antes, puedo pasar a una aquí. Va dependiendo de la situación, de los mismos 3 factores que ya he dicho antes, que son exacto. Cualquier variación entre esos 3 puede afectar el tipo de afrontamiento. Entonces, ¿qué estrategias utilizan las personas con un afrontamiento pasivo? Por supuesto que van a ser posturas pasivas. ¿Cómo así? Pueden aislarse socialmente, es decir, como yo no quiero enfermar a nadie porque yo me siento horrible y no quiero que esto le haga a nadie, mejor yo me alejo de todo el mundo. Yo espero curarme solo y cuando me cure es que yo me acerco a los demás de nuevo. O piensan con fatalismo, es decir, siempre que algo me suceda o tenga algún malestar, no lo anoto para decirlo al médico, lo puedo anotar, pero siento de una vez que va a ser lo peor del mundo.
O sea, tosí y eso es que tengo los pulmones dañados, como todavía la semana pasada, por ejemplo. O hay una preocupación ansiosa, es decir, amanecí con fiebre, eso es que estoy muy bien. Y además de que amanecí con fiebre, de seguro es que si me da fiebre, entonces me comiencen a arder los ojos, entonces no voy a poder salir muy bien porque si me arden los ojos, me va a pegar la luz del sol, que va a hacer que me dificulte la visión. Y además yo le digo que si me dificulta la visión, puede hacer que empeore mi miopía, entonces voy a tener que usar lentes más gruesos, entonces salgo con lentes de sol. Pero los lentes de sol no son suficientes porque vivo en Maracaibo, así que por si acaso también me pongo una. Y así va el pensamiento de la persona en ese mismo fatalismo, como bola de nieve, cada vez poniéndose peor los síntomas. Y empezó con que amaneció con fiebre, solamente. O busca otras maneras de escape, lo hablamos con los mecanismos de defensa, por ejemplo el alcohol. Si estoy borracha, no me doy cuenta de lo mal que me siento, por ejemplo. Y así, entonces todas estas cosas se van asociando más a mayor severidad percibida y por supuesto las personas con afrontamiento pasivo pueden tener menor adaptación a la enfermedad. Y esto no ayuda en el proceso de tratamiento. ¿Se entiende la diferencia? Son bastante diferentes. Y lo último es que tenemos un enfermo que esté en una situación de hospitalización. Llegó al hospital, lo atendimos y resulta que, bueno, había camas disponibles milagrosamente y lo tenemos que hospitalizar. Eso no es malo, porque si es necesario hay que hacerlo, es parte de su trabajo. Sin embargo, hay que tomar ciertas cosas en consideración. Y es que la hospitalización, ¿alguna vez ustedes han estado hospitalizados? En un hospital o clínica, no importa. ¿Cómo les fue? A los que sí. Más o menos. Ok. ¿Por qué? Porque la hospitalización como tal es estresante por muchas cosas. Primero porque estoy enfermo y de por sí ya estar enfermo para la mayoría es algo negativo. Además tengo que lidiar con que me están separando de mi familia porque me voy a quedar hospitalizado, a veces tengo que estar solo. Y si no estoy solo, está un solo familiar conmigo que se tiene que ir rotando porque no puede estar todos los días tampoco, todo el día. Además tengo que perder la capacidad de mi privacidad porque los médicos y las enfermeras van a entrar como les plazca. Claro, van a tocar la puerta, pero ellos pueden entrar cuando les dé la gana. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Entonces pierdo mi privacidad. A veces puedo perder capacidad física porque me hospitalizaron por el problema en las piernas y no puedo caminar sola al baño. Entonces tengo que hacer en la cama y alguien que me limpie. Y así sucesivamente. Entonces hay cosas que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la pérdida de la intimidad. El paciente que está hospitalizado siempre va a estar disponible para el personal de ese hospital. Entonces, van a tener ustedes como médicos, porque van a estar de ese lado, acceso a esa habitación en cualquier momento. Y en algunos casos el paciente en esta misma pérdida de intimidad también pierde conocimiento de la propia enfermedad que tiene. ¿Por qué? Porque hay médicos, no digo que vayan a ser ustedes, pero hay médicos que a veces se les olvida informar al paciente cómo va. Entonces llevo una semana hospitalizado y me estoy sintiendo mejor, pero no me he dicho nada. Entonces también hay que estar pendiente. Además tenemos ahí estamos separando a ese paciente de su medio familiar. ¿Por qué? Porque no se puede quedar en su casa. Entonces, lo estamos separando de su medio familiar. En algunas clínicas, más que en hospitales, lo estamos separando de los otros enfermos porque está en una habitación sola. Y además está confinado en un espacio reducido porque en algunos casos no tiene la posibilidad de siquiera salir a caminar al pasillo unos minutos. Entonces, si van a caminar es dando vueltas en la misma habitación. Entonces, tenemos un paciente además de que está fastidiado o estresado porque está enfermo, está aburrido porque está allí sin hacer nada, porque dependiendo de la enfermedad tampoco puede ver a veces televisión porque si es de la vista le molesta también o el ruido de más. Entonces tenemos un paciente completamente aislado. Otra cosa que puede suceder es la despersonalización, una palabra un poco larga, pero lo que implica es que el paciente hospitalizado suele perder aspectos de su propia personalidad. ¿Por qué? Porque se vuelve un diagnóstico, con un número de habitación, con un número de cama. Les puede haber sucedido, si han ido ya a los hospitales, que creo que hasta ahora por lo menos en PP1 fueron algunos. PP1. Sí, en PP1. Sí, no, y ahorita también en semio. Ahorita también, correcto. Yo estoy pensando que estoy en verano. Pero bueno, están en semio. Ha pasado, no, el paciente de la cama tal, el paciente con tal cosa, el paciente de esta habitación, el paciente del servicio X, y el nombre del paciente donde quedó. De hecho, a veces sucede, sobre todo, a veces en las prácticas de ustedes no, porque ven menos cantidad de pacientes.
Pero cuando sean médicos que vean mayor cantidad de pacientes, a veces se les van los nombres. Y es tan sencillo como volver a revisar la historia y poder hablar con esa persona. Pero entonces se dirigen a ese paciente hospitalizado y en ningún momento mencionaron el nombre de ese pobre paciente. Entonces el paciente también se va sintiendo como que es solamente ese número o cama o diagnóstico hasta que sale de la hospitalización. Y eso a nivel psicológico es bastante chocante para la mayoría de las personas. Es simplemente cuestión también de lo que hablaba ahorita con el aislamiento, que es la limitación de la movilidad. Aquí va a depender también del diagnóstico. ¿Por qué? Hay algunos diagnósticos que les permiten salir y por lo menos dar una vueltica en el pasillo y volver a su habitación. Hay diagnósticos que no se puede, dependiendo de las capacidades físicas que sean limitantes o no. Pero ya eso es fuera del control verdaderamente de ustedes. Esto va a depender de cada uno. La idea es que por lo menos dentro de lo posible del diagnóstico que tenga ese paciente, nosotros intentemos quitar esta limitación. ¿Por qué? Porque ya de por sí está perdiendo todo lo demás que he mencionado hasta ahora y esto es lo que es un poquito más variado. Pero ya eso va a depender de lo que ustedes dignen necesario o no, o posible o no para cada paciente. Además vamos a tener que estar bajo una dependencia forzosa. ¿Por qué? No puede hacer nada solo dentro de esa habitación. Para pedir comida tiene que decirle al médico o a la enfermera. Para sus propios medicamentos tiene que decirle al médico o a la enfermera o a un familiar que le vaya a decir al médico o a la enfermera. Entonces, para ir al baño a veces también va a requerir de un médico o de una enfermera. Entonces estamos causando en ese paciente que hablaba la semana pasada de que más bien buscamos independencia del paciente que tengamos enfrente aquí en la hospitalización va a estar dependiendo de nosotros a cada momento. Y por último, hay una información deficiente que es la otra cosa que ustedes medio pueden manejar verdaderamente. En la mayoría de los casos, un paciente hospitalizado tiene muy poca información sobre lo que está sucediendo. Y eso es muy común, por lo menos en lo que he visto aquí en Maracaibo, y es algo que hay que estar pendiente. Si nosotros estamos cambiando algo en la programación de los medicamentos, hay que informárselo al paciente. No es decírselo a la enfermera que se los pase ya, porque el paciente se da cuenta que algo cambió y se estresa, porque se preocupa de que me están inyectando ahora, porque la mayoría de los medicamentos van a ser intravenosos, pero le quitan entonces la vía del cambio. Y vio que hay bolsas diferentes a las que le estaban colocando antes. ¿Por qué? Y es tan sencillo como que ustedes se acerquen y les digan, mire, estamos cambiando este medicamento por este otro, porque realizará más efecto de lo que está sintiendo ahorita. Eso es todo. En vez de simplemente cambiarlo y esperar que milagrosamente una enfermera le diga, no, es que pasó esto, porque eso tiene que hacer ustedes. El que colocó el medicamento fueron ustedes. La enfermera es la que físicamente se lo tiene que poner, pero la programación de ello viene de ustedes. Es tan sencillo como acercarse a ese paciente y darle las explicaciones necesarias para lo que está sucediendo, porque ya vimos todo lo demás que tiene encima ese paciente con el simple hecho de estar hospitalizado. Entonces, por lo menos ahorita que están en semio, que están como iniciando a esas prácticas de acercarse a los pacientes, ustedes mismos, obviamente con supervisión, pero ustedes mismos, por lo menos poner cierta práctica o conciencia sobre esto para por lo menos mejorar esa experiencia de ese paciente. Porque ahora vamos con el siguiente tema, que los que vieron ética ya saben un poco y los que no, pues lo sabrán. Eso mejora la relación médico-paciente. ¿Quiénes han visto ética? ¿Qué es la relación médico-paciente? La relación que hay entre el médico y el paciente. Es una relación no solamente legal, del sentido legal, sino también social, en la cual el médico se ve como una figura, dependiendo del punto de vista, el médico se ve como la figura de poder y el paciente es la figura vulnerable en esta situación, donde el médico tiene que tener una postura abierta hacia el paciente y no mostrar el poder que tiene sobre el paciente. Al fin y al cabo siempre va a ser, entonces, uno que tiene conocimiento y uno que podrá tenerlo, pero no al mismo nivel. ¿Por qué lo digo? Porque a veces sus pacientes van a ser otros médicos. Y con el hecho de que sean médicos no significa que tengan el mismo conocimiento que ustedes. ¿Por qué? Porque está enfermo. Y si hablamos del rol del enfermo, entonces ya no es médico. ¿Ok? Y ustedes me dirán, pero igual estudio medicina. Sí. Pero ustedes cuando están estresados piensan de la misma manera que cuando no lo están. Toman las decisiones de la misma manera que cuando no están bajo ningún estrés. No. Entonces esa persona dejó de ser médico. ¿Le podemos explicar las cosas de otra manera? Sí. Porque va a saber los términos. Pero, sí,
sigue siendo paciente. Entonces, esta relación médico-paciente va a ser la interacción central en el desarrollo de su atención y entrevista, que la vamos a ver la semana que viene, y es cómo se establece. Es decir, necesitamos comunicación para que pueda haber una relación médico-paciente. Comunicación del tipo que ustedes quieran y que este implique, pero comunicación. Tiene que transmitir un mensaje. Entonces, esta relación médico-paciente es la interacción que se establece entre médico y paciente con el fin de devolverle a este último su salud, aliviar su padecimiento o prevenir alguna enfermedad, dependiendo de las necesidades de él. Y es una relación compleja, porque hay demasiadas cosas dentro de él. Están los objetivos que tiene cada rol, los roles como tal que van a ser definidos, actitudes, emociones, pensamientos, condiciones, todo lo demás. Entonces, como todo acto médico, la idea es que la relación médico-paciente tenga una finalidad terapéutica. Es decir, que no simplemente vamos a establecerlo porque nos queremos llevar bien con nuestro paciente, sino que además tenemos que tomar en consideración que es ideal para que también haya adherencia al tratamiento y siga las indicaciones médicas. Entonces, cuando esta relación médico-paciente es satisfactoria y es productiva, influye notablemente de forma positiva al tratamiento. ¿Y cuándo se comienza esta relación médico-paciente? Desde el primer encuentro. De hecho, hay teorías que les dicen que si la relación médico-paciente o la entrevista que ustedes realizaron, la primera interacción que ustedes tuvieron con ese paciente fue por teléfono, ahí comenzó el desarrollo de la relación médico-paciente. Porque fue el primer mensaje que permitió comunicación entre uno y otro. Entonces, desde este primer encuentro en que se establece la relación médico-paciente, el médico debe tomar la responsabilidad de la salud de esa persona que tiene enfrente. ¿Por qué? Porque está yendo hacia ustedes para pedirle ayuda. Y mientras esta relación persista, el médico está obligado a atenderlo ofreciendo sus conocimientos y experticia donde crea necesario, siempre bajo la ética profesional, que ya ustedes la vieron o la verán, y respeto a la autonomía del paciente, que es lo que vengo diciendo desde la semana pasada. Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar entre ambos roles? Por lo menos en relación a sus objetivos. El objetivo del médico en esta relación es obtener la información suficiente para llegar a un diagnóstico y darle un tratamiento adecuado a ese paciente. Quiere ofrecerle ayuda de la forma más apropiada para dispensar un tratamiento o medicación si es necesario, porque hay enfermedades que quizás la medicación no sea necesaria, sino un tratamiento de otro tipo. Quirúrgico, psicológico, de eso sabrán más ustedes que yo nada más sé de nada. Y los objetivos del paciente van a ser curarse, aliviarse y rehabilitarse dependiendo de su condición, saber qué es lo que tiene y cuál es el pronóstico de esa enfermedad que ustedes le están dando y solucionar sus problemas de la forma más activa posible. Ahora, en cuanto a sus roles, el rol del médico puede ser variado. Podemos tomar el rol de experto porque tomamos decisiones clínicas según los conocimientos y habilidades específicos que ustedes tengan. Además, tienen un rol de cuidador porque tienen la capacidad de aliviar o por lo menos confortar a ese paciente. Además, es un rol de educador porque instruyen al paciente, le enseñan sobre cuál es su enfermedad, cuáles son las características de ella, cuál es el pronóstico y cómo se realiza el tratamiento. Y por último, es un rol social, porque debe darle legitimidad a esa enfermedad, catalogándola donde cabe y diciendo quién es la persona que está enferma y quién no. Que lo definíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de normalidad o normalidad hace unas semanas. El rol del paciente va a tener un rol como enfermo, que lo veíamos la semana pasada. Se supone que es un rol involuntario, es decir, no lo quiere tener, que le da derecho a ser eximido de sus responsabilidades actuales, de sus cargas sociales, durante el proceso de la enfermedad. Entonces, durante el proceso de esta enfermedad no se le considera responsable de esta ni de tener la capacidad de curarse por sí mismo, por eso está acudiendo a su consulta. Entonces va a requerir de ayuda externa, preparada y competente. ¿Cuáles son las expectativas del médico? Las expectativas del médico es establecer una relación profesional para mantener su prestigio profesional. En algunos casos puede ser para presentar o por lo menos iniciar investigaciones científicas de los casos que estén atendiendo, siempre y cuando tengan permiso de ese paciente. Una que les suele causar mucha preocupación a la gente es que su trabajo es objeto de lucro, es decir, ustedes no van a trabajar de forma gratuita. Se supone que están estudiando porque es la carrera en la que se van a desempeñar y van a ganar dinero de ella, y eso es normal.
cualquier área de la salud, solamente que las áreas de la salud son las más criticadas por ser un objeto de locura, pero sigue siendo de lo que ustedes van a vivir. Y que es un acto rutinario, es decir, la atención al paciente no debería ser la cosa más especial del mundo, porque es algo que van a hacer todos los días. Que para ustedes hay pacientes que sobresalgan sobre otros, eso es válido. En psicología también lo hay. No porque sean más bonitos o le caigan mejor, simplemente hay casos que le llegan más a unas personas que a otras. Eso también es válido, pero es un acto rutinario. Es lo que hacen todos los días porque es su trabajo y se debe tomar de esa manera. En cuanto a las expectativas del paciente, pues el paciente quiere que lo cuiden. Además quiere ser comprendido de forma moral y saber que lo que está diciendo está siendo depositado en una persona confiable, competente, que le va a ayudar a solucionar sus problemas. Entonces espera que él reciba adecuadas exploraciones médicas para llevar un tratamiento apropiado, sea cual sea el tipo de tratamiento. ¿Cuáles son sus obligaciones? Las del médico es comprometerse a la atención total de ese paciente, tratando de crear un entorno que preserve la dignidad y fomentar la revelación de información íntima y confidencial a ese paciente. Habrá casos que el paciente les diga, yo no quiero saber de mis familiares, no le pueden decir al paciente, tiene que salir y decirle a sus familiares. Ya sus familiares quedan después, bueno, ellos verán. Pero si el paciente les dice que esta información es confidencial, no la quiere saber él, si no se lo digan familiares, eso es lo que tienen que hacer. Y si le dice, solo quiero saber yo y no quiero que mis familiares le digan, ustedes también tienen que obedecer esa regla. Y debe haber una preocupación genuina por el bienestar del paciente. Ustedes me dirán, pero es que es un acto rutinario. Sí, pero igual se tienen que preocupar por su paciente, ¿o no? Esto no cambia cuando el paciente es un menor de edad. ¿Cómo? Menor de edad. Pero eso es diferente, eso lo ven en pediatría. El año que viene, con mi papá. Pero bueno, puede variar. En pediatría depende del caso y usualmente no es tanto trabajo de ustedes, a veces se mete el trabajo social y todas estas cosas. Entonces, como un protocolo distinto lo ven en pediatría. Y en las obligaciones del paciente, está obligado, porque hablábamos que eran los deberes del paciente, buscar ayuda competente para desear recuperarse de la forma más rápida posible. Además debe ser sincero con el médico y comunicarles todo lo que tenga como inquietud desde un principio, sean signos, síntomas o demás. Compartir su historia médica, porque para eso comenzamos la entrevista haciendo la anamnesis, que ya la deberían haber visto en diseño. Y, por supuesto, colaborar activamente con el tratamiento cuando lo inicie o inicie a recibir. Entonces, ¿qué características podemos ver en la relación médico-paciente? Si me escucharon decirlo mucho, porque es importante, tiene que haber confianza. ¿Por qué? Porque si yo no tengo confianza Si en no mi confías, médico, no confías. es más o menos quién voy a confiar en mi salud entonces. El paciente llega a una consulta, tú dijiste la palabra vulnerable, creo. Sí. Así, el paciente llega vulnerable porque no tiene la suficiente información para curarse por sí solo y llega pidiendo ayuda y entrega entonces esta vulnerabilidad a su médico con mucha confianza, esperando respeto y compasión para recibir un tratamiento adecuado. Entonces tiene que haber confianza. Además tiene que ser una relación profesional. El médico responde a esta confianza depositada en él con corrección técnica y ética para evitar un abuso de poder, que era lo otro que decía ella. Además tiene una naturaleza íntima e individual. ¿Por qué? Porque hay un intercambio que a veces puede ser incómodo, sobre todo dependiendo del paciente que se abran más o menos dentro de la consulta, de emociones y revelaciones privadas entre el médico y el paciente. Porque se supone que si tengo la confianza suficiente, y a veces no la tengo porque debo hacerlo, yo le voy a decir cosas incómodas al médico. Incómodas para mí y a veces incómodas para el médico, pero los dos tenemos que aprender a manejarnos en esa incomodidad. Y hay elementos conscientes e inconscientes, que aquí vamos más hacia la parte psicológica. Esto exige al médico a veces enfrentarse con sus propias conductas y emociones. Ustedes van a notar en algunos momentos que hay pacientes que les vuelan la piedra. Y después se pusieron a pensarlo, y es que me vuelve la piedra, pero es que es igualito a mí. Cuando yo me enfermo, yo hago eso, y hasta yo me fastidio mío cuando estoy enfermo. Y es darse cuenta de que estas cosas pueden suceder y cómo trabajarlas, sea ustedes mismos o en terapia psicológica. ¿Por qué? Porque a veces puede afectar entonces esta competencia profesional que estábamos hablando ahorita.
Entonces, si yo comienzo a notar que hay pacientes con los que no puedo ser tan objetiva como los demás, tengo que revisar qué está pasando. Porque no es del paciente, es de mi práctica. ¿Sí? También pienso que en esa parte hay veces que van a llegar diferentes tipos de pacientes. Van a llegar pacientes que son privados de libertad por X o Y cosas. Lo tienes que atender. Sí, o sea, la moral personal tiene que ¿cómo se paga la noche? Sobre todo cuando son estudiantes. Cuando son médicos que no trabajan en la parte pública, se pueden ir más hacia yo atiendo este tipo de pacientes y este es mi nicho y yo me quedé aquí. Pero cuando trabajan en la parte pública los tienen que atender. Y como los tienen que atender, entonces tienen que trabajar eso. ¿Cómo se trabaja eso en terapia? Solo digo, si nunca ha ido a un psicólogo es una buena opción. Además tenemos roles, que es lo que dije ahorita, que están bien definidos, cada uno tiene sus límites y todo lo que tiene que hacer, que son todas las diferencias que dimos ahorita. ¿Por qué? Porque la relación médico-paciente es una relación asimétrica, que es lo otro que explicaba ella. El médico es un experto que posee un nivel de conocimiento mayor, o más especializado en base a lo que está trayendo el paciente, y el paciente está llegando de forma vulnerable con su percepción de enfermedad a decirle todo el médico. No están necesariamente en el mismo lugar. Aunque se intente hacerlo, no se llega a una simetría completa. Entonces, pues, eso es Más o menos. Perdón. O sea, sí se ve, pero... okay. Bueno, si no, ustedes van a tener esas diapositivas que también este volada de la semana pasada me di cuenta ayer. Sí. Hoy se las envío a llegar de nosotros. Podemos tener diferentes estilos o modelos de relación médico-paciente. ¿Por qué hay diferentes estilos? Porque diferentes estilos pueden funcionar para diferentes tipos de pacientes. La relación como tal comenzó desde un modelo bastante paternalista, en el que era todo vertical. ¿Era bien intencionado? Sí, porque el médico tampoco es que buscaba tener ese poder directo sobre el paciente, pero sí había mucha dependencia del paciente hacia el médico y poca autonomía. Es decir, yo solo tenía que hacer lo que el médico me dijera y ya, no podía opinar mucho al respecto. Sin embargo, hay como otras opciones. A ver, podemos tener una donde hay actividad del médico y pasividad del paciente. Esta es la más vertical, es bastante impersonal. Acá se establecen situaciones en que el paciente, o sea, todavía se puede utilizar, en situaciones en las que el paciente no puede valerse por sí mismo. En una urgencia, donde el paciente no está muy consciente de lo que está sucediendo a su alrededor, luego cuando lleguemos a conciencia van a entender a lo que yo me refiero. Cuando hay estados de agitación demasiado grandes o cuando hay delirio, cuando la persona está alucinando. Acá podemos volver a este modelo paternalista porque la persona no está completamente consciente y no podemos esperar a que nos responda dentro de la realidad para nosotros poder trabajar. Así que así es la única forma en que podemos hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que es una relación bastante impersonal y técnica, porque aquí toda la responsabilidad cae sobre el médico. Pero es solamente en estos casos específicos que volvemos al principio de lo que comenzó siendo la relación médico-paciente. Podemos tener otra donde hay dirección del médico y hay cooperación del paciente. Acá se establece que el paciente tiene la capacidad de cooperar y contribuir en su proceso de tratamiento. Y como tiene esa capacidad, el médico puede ser directivo, pero tiene empatía. ¿Qué es empatía? No me digan ponerse en los zapatos del otro. Es comprender al otro desde un estado de neutralidad. Así lo pienso yo. Ok. ¿Y qué es ser neutro? Ser neutro es, a nivel psicológico, Ser objetivo. es tener un criterio de pensamiento que no vaya hacia la persona o a favor de la persona ni tampoco a favor de nosotros. O sea, como pensar desde un equilibrio. Algo así. Tener empatía es poder comprender la situación en la que está la otra persona sin que necesariamente yo tenga que haber pasado por ello. De una Es forma decir, objetiva. de la forma más objetiva posible, porque no hay mucha objetividad de la empatía. Sin embargo, es simplemente comprender el lugar en el que está el otro. No tengo que sentirme igual que la otra persona para ser empático. No tengo que haber pasado por la misma situación que está pasando esa persona para ser empático. Porque si es así, usted tiene que enfermarse de todas las enfermedades posibles del mundo para ser empático. Y Y sobrevivir. Un poco imposible. Y como eso es imposible, eso no es la empatía. Porque no me puedo poner en el lugar del otro, ponerme los zapatos del otro, no me van a quedar.
Me pueden servir, pero no me van a quedar. Y como no me van a quedar, eso no lo vamos a definir así. Tenemos que ser empáticos. Entonces, si el médico es directivo y tiene empatía, el paciente puede cooperar, realizar lo que se le pide, es un afrontamiento activo, responde a las preguntas y emite su opinión. Esto es más común en enfermedades agudas, traumáticas o infecciosas, en el paciente sí está consciente y puede dar opinión de lo que está sucediendo. Podemos tener una participación recíproca del médico y del paciente. Acá es en enfermedades crónicas o en procesos de rehabilitación. El paciente participa activamente en su tratamiento, le puede sugerir cosas al médico, opinar o ayudarlo a tomar decisiones. ¿Que tiene la decisión final? No, porque el paciente no tiene los conocimientos que ustedes tienen, pero ustedes lo escuchan y pueden tomar decisiones con respecto a las opiniones que le está dando el paciente. El médico entonces aprende a valorar las necesidades del paciente, instruye y supervisa en lo que sea necesario y ambos se comprometen, médico y paciente, a alcanzar las metas propuestas, que es la recuperación. Requiere mucha empatía por parte del médico y mucha madurez por parte del paciente, porque aquí los requerimientos no son solo para el médico. Acá el paciente también tiene que ser lo suficientemente maduro para dar estas opiniones de forma válida. Por lo tanto, esta participación recíproca es imposible en niños, porque no depende de ellos. Las decisiones dependen de Los padres. su cuidador primario. Como depende de su cuidador primario, no es una participación recíproca. ¿Se entiende, por si acaso? Sí. Ok, entonces, ¿qué puede condicionar la relación médico-paciente? El paciente y el médico. Primero podemos tener factores individuales, como la confiabilidad, que ya le habíamos hablado, la confianza. ¿Por qué? Porque estamos provocando, o la enfermedad está provocando que haya dependencia, entonces tenemos que ser personas confiables. Además de mostrar calidez. ¿Alguna vez han ido a un médico y el médico no los miró a los ojos, sino que estaba pendiente o de escribir la historia o mirando el teléfono? ¿Cómo se sintieron? Fastidiado, mal, no quise volver. O de hecho, me fui para otro médico porque no me gustó esto. Cuando demostramos poca calidez, el paciente se siente irrespetado y a veces ni siquiera vuelve. Y eso no nos ayuda ni a la relación médico-paciente y mucho menos al tratamiento del paciente como tal. Entonces debemos demostrar calidez, proporcionar un ambiente de aceptación en que la persona se sienta escuchada. Igual en entrevista, pero en cualquier. Empatía, que lo dijimos ahorita, la habilidad de comprender al paciente colocándose en su lugar para ver la situación desde su marco de referencia. Para eso me pongo allá, no porque yo vaya a sentir lo mismo, sino para entender qué está sintiendo. Y algo que se llama rapport, que quizás es una palabra nueva, o si la habían escuchado. La palabra rapport viene de la psicología, que se refiere a, por teoría se refiere a sentimientos de comprensión mutua, pero eso es difícil de comprender. El rapport es simplemente una forma que podemos tener para romper el hielo y formar o dar a entender que sentimos esta empatía. El rapport en la entrevista puede ser tan sencillo como no comenzar la entrevista de una vez pidiendo todos los datos de identificación, sino cuando veníamos en el camino había como mucho calor, ¿no les parece? Se vino en carrito, el carrito es peor el calor porque es como encerrado. Y el paciente les dirá, sí, es que es horrible el transporte público en Maracaibo, no sé qué, pero bueno, ya llegué. Bueno, ¿y qué lo trae por aquí? Y comienzan su entrevista. Y ya eso fue rapport y fue suficiente para demostrar que tienen empatía y el paciente se agarra más durante la consulta. Y es así de sencillo. Y si no agarra el carrito, le dicen, es que aquí la gente está manejando a lo loco. Bueno, sí está manejando a lo loco. Vi un choque llegando para acá. Pero es una forma simplemente de romper el hielo en la conversación. Eliminamos un poco el temor que quizás tenga ese paciente al médico o a la situación de ser entrevistado en una consulta y podemos seguir. Y es muy sencillo de realizar. Y otras características personales del médico. Un médico que se conoce a sí mismo sabe cuáles son prejuicios o debilidades o principios o valores. Y si lo sabe, puede trabajar alrededor de ellos. Como decía ella, por ejemplo, a veces me tocará trabajar con personas Que nos caen mal. ¿Cómo? Que nos caen mal. Que nos caen mal. Con personas, por ejemplo, que tienen adicciones a ciertas sustancias. Y ustedes le tienen asco a las personas que consumen alguna sustancia X o Y. No se me ocurrió ninguna en el momento. Lo tienen que atender igualito.
les guste o no que esté consumiendo, lo tienen que atender igualito, por lo menos sobre todo en la parte pública, porque es obligatorio. Entonces, si ustedes saben cuáles son, no significa que vayan a decir yo no lo voy a atender hoy, sobre todo en medio del hospital. Es aprender a manejar ese prejuicio y luego ponerlo aparte para yo poder tratar a mi paciente de la forma más objetiva posible. Entonces, conocer los límites además de sus competencias y sus capacidades. Entonces, aprender a decir que a veces no saben. Y si no saben, es válido pedir ayuda. Que hay algunos profesores que puede que los maltraten, bueno, ya eso es otro tema. Pero no tiene que ver con que hay que admitir que a veces no sabemos hacer algo. Y es preferible preguntar a hacerle un daño al paciente, que es el resto que van a ver en ética. Además, estar consciente de sus propias necesidades, situaciones o conflictos no resueltos. Si usted necesita ir al baño entre consultas, es mejor ir al baño que estar muriéndose en la consulta y no prestar atención al paciente porque está calleza. O si necesito agua, porque en Maracaibo yo siento que todo el mundo siempre está deshidratado, voy a tomar agua y me puedo sentar a atender a mi paciente. O si pasa esto mismo de que yo sabía que venía un paciente con X característica o Y, que no me había dado cuenta, pero es que yo siento que cada vez que viene ese paciente yo me fastidio, ver de dónde está saliendo ese fastidio. Capaz de abstenerse de imponer sus valores al paciente. Es decir, yo no le voy a decir al paciente que además de tomarse el tratamiento, él puede rezarle 3 rosarios a la Virgen del Valle porque eso ayuda mucho. Y si el paciente no es católico. O le voy a decir, no, es que, o peor, me voy a poner a hablar de política con el paciente. Entonces, como el paciente apoya a tal persona y yo apoyo a tal persona, es que es horrible ese paciente, porque bla, bla, bla. ¿Qué tiene que ver eso con la enfermedad del paciente? No, porque tú no haces, o hacemos juicios de valor con respecto a cómo maneja su vida. No, porque tienes que dejar de hacer esto, entonces, ay, si ella no, si eso no le afecta en nada, porque no tiene que dejar de hacer. El paciente llegó porque se fracturó el tobillo, pero tienes que comer mejor. Te lo digo porque me lo dijeron. A mí no, a un paciente. Es que yo fui al traumatólogo y me dijo que me puso el yeso y me dijo que yo tenía que comer mejor y yo. Pero te dijo que el comer mejor ayuda a la calcificación del... No, le dijo eso y ya y no le dio explicación. No era. O sea, en este caso específico que estoy diciendo no era. Por eso, yo lo que pensé es como para dilucidar ahí qué pasó, es, no sé, yo pensé quizás cierto, que no sé tampoco, porque mi pasado curso de nutrición duró 2 semestres. No sé, yo dije, ciertos tipos de alimentación ayudarán a que el callo con el yeso se forme más rápido, más fuerte, pero el médico no le explicó eso. Entonces se quedó en comer mejor y la paciente como que, ¿pero qué como? ¿Qué como? ¿Y qué es comer mejor? ¿Y por qué lo necesito? Porque me fracturé el pie, o sea, entonces también es como, si vamos a dar algún mensaje extraño, por lo menos explicárselo al paciente también. Además, tener flexibilidad y tolerancia. Hay pacientes que pueden ser catalogados como pacientes difíciles. Ay, mi papá. Y son un poco tediosos de atender. Entonces, un poco de tolerancia, a veces no es culpa del paciente, por lo que está pasando. Este es un uso adecuado de la confidencialidad. Esto sobre todo en torno a salud. A los que les guste la parte de investigación, que no sé si hay alguno aquí o no, pero los que les guste la parte de investigación tienen que tener mucho cuidado cuando deseen utilizar un caso para sus artículos, porque si no tienen permiso explícito de ese paciente, usted no puede hacer nada. Ni siquiera cambiando el nombre, la edad, el género y todo, pueden publicar eso. Es ilegal y se pueden meter en muchos problemas. Entonces, la información que le está dando el paciente es confidencial. Podemos tener factores psicodinámicos. Vamos a tener 3. Podemos tener, bueno, no sé si lo han escuchado, transferencia y contratransferencia. Ninguno tiene un amigo que estudia psicología. Bueno, es más como una amiga que estudia psicología. Tampoco. Sí lo tengo, pero va iniciando. ¿Pero? Pero va iniciando. Ah, entonces no lo hago. Ok. Y las consultas como tal, sea de medicina, sea de psicología, sea de cualquier especialidad relacionada a la salud, hay algo que se da, se puede dar, que se llama transferencia o contratransferencia. A veces puede ser útil, a veces no. La transferencia es un proceso inconsciente en el cual el paciente proyecta hacia el médico sentimientos y actitudes que le provocaron personas significativas en su pasado.
Por ejemplo, suele suceder que, sobre todo con los médicos que son mayores, ese médico me recuerda a mi papá. Cuando me recuerda a mi papá es como así muy paternal, me encanta ir con él, porque siento que me está enseñando bien lo que tengo que hacer con respecto a mi tratamiento. Eso es bueno, porque ayuda a la adherencia al tratamiento. El problema es cuando pongo a ese médico como si verdaderamente fuera mi papá y el trato comienza a cambiar. Y ahí se vuelve un problema. O, al contrario, está la contratransferencia, un conjunto de sentimientos, actitudes inconscientes, pero del médico hacia el paciente, como respuesta a actitudes reales o imaginadas en él. Entonces, ese paciente me recuerda a mi hijo, porque me gustó la pediatría, me fui por pediatría. Y mi hijo también se informó de eso, entonces trato al paciente como intenté tratar a mi hijo. Entonces pierde objetividad del tratamiento, porque estoy poniendo al paciente en un lugar que no es de él, porque el paciente no es mi familia. Alguien extraño a mí, o ajeno a mí, que es la verdadera palabra, y lo estoy poniendo en lugar como si fuera mi hijo. Entonces ahí se torna un poco grave. Sin embargo, ambas pueden tener su uso mientras no afecten la objetividad del tratamiento. Y podemos tener la resistencia. La resistencia es una actitud o una conducta, una forma de comportarse, de nuevo, inconsciente del paciente que se opone a los objetivos terapéuticos de esta relación que estamos tratando de formar. Entonces, cuando se presenta esta ambivalencia en el paciente, debe confrontarse, preguntarle qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque puede haber a veces un rechazo a renunciar a esta ganancia secundaria de la enfermedad que hablamos la semana pasada. Entonces, no, yo no me tomo el tratamiento porque X o Y, pero la verdad es que no quiero dejar de tomármelo porque si me curo, mi papá me deja de prestar atención. Si me dejan de prestar atención porque estoy saludable otra vez, ¿qué voy a hacer? Entonces, tengo resistencia. A veces el paciente, porque es inconsciente, a veces el paciente no se da cuenta que lo está haciendo y se mantiene en esa actitud. Entonces, uno también debe trabajar en ello. Y si no, enviar la psicología. Y nosotros tratamos esa parte, así como la parte de afrontamiento. En algunos casos también puede suceder que hay un temor al autosostenimiento y la independencia. Esto suele suceder mucho en pacientes que tuvieron tratamiento por un tiempo muy largo. Es común en psiquiatría, por ejemplo, que le llame la atención psiquiatría. Como los tratamientos son largos y la persona puede estar asistiendo a su consulta, pónganse 2 años. Cuando verdaderamente está bien, y ya ustedes comienzan a soltar a ese paciente, comienzan esta resistencia. Porque como pasé 2 años acompañada en ese malestar, si usted me suelta, ¿qué voy a hacer yo suelta? Es como lo de síndrome de Munchausen, por ejemplo. ¿De qué? ¿Cómo El así? síndrome de Munchausen, las personas que fingen o se inducen síntomas para ser atendidos. No, no es lo mismo. O sea, pueden darse juntos, pero no es lo mismo. Acá hay miedo a estar independiente otra vez. Por ejemplo, tengo el caso de una paciente que he atendido hasta que comenzamos a soltar las consultas, la había atendido por 3 años seguidos. Entonces, por 3 años nos veíamos cada 2 semanas. Este año, pues ya todos los motivos por los que había ido a mi consulta estaban funcionando normal, no sé, la ansiedad había desaparecido, otras cosas ya había aprendido a hacerlas, todo lo demás. Yo le dije, podemos comenzar a vernos cada 3 semanas, o un no absoluto. La primera vez me dijo que sí, y a la tercera semana me dijo, doctora, yo no aguantaba, o sea, ¿cómo hacía yo en esa semana esa? Y yo, ¿pero pasó algo? No, pero me sentí extraña, porque se comienza a sentir así, porque es de nuevo, antes yo estaba cada 2 semanas, si algo pasaba, estaba ahí, pero ahora faltó una semana extra y me tenía que sostener yo sola. ¿Qué hago? La persona puede, porque tenía las capacidades para hacerlo, pero como estaba ese miedo a la falta que tuviste, porque estaba yo cada 2 semanas por 3 años, se puede presentar esto. Y eso se trata más que todo con psicología. Pero en medicina no suele ser tan común en la mayoría de las especialidades, porque muchos son tratamientos cortos o muy específicos. Pero las que son así tipo psiquiatría o endocrinología, que son como tratamientos más largos, sí se suele presentar. O neurología. O Neurología. neurología y eso. Podemos tener factores socioculturales. Acá son
factores tipo edad, tanto del médico como del paciente, por choques generacionales, o el género o el estatus social de cada una de las partes de la relación, además de las creencias, valores y demás que tenga cada uno, o de los grupos sociales y culturales a los que pertenezca cada uno. Y además, que lo he dicho también varias veces, acá, sobre todo en Venezuela, el paciente no llega solo al consultorio, va con un familiar o va con la pareja. He visto que a veces van con los amigos por si acaso, necesitan como una estructura de apoyo social allí dentro de la consulta. Entonces no está entrando el paciente solo, sino que está su contexto social, su familia o su comunidad de trabajo o su comunidad X o Y a la que pertenezca, o el contexto cultural y por supuesto todas las creencias que van alrededor de ese contexto cultural. Entonces, tenemos todos esos factores que implican que ese paciente llegue. Pero yo dije que para que se dé la relación médico-paciente necesitamos que haya comunicación. ¿Qué pasa con la comunicación en la consulta? A ¿Ustedes veces, han ido al médico alguna vez? sí. ¿Qué pasa con los médicos, por ejemplo, que no hablan mucho, les hacen preguntas y ya? No hay buena comunicación porque no me está diciendo nada. ¿Y ustedes han hecho entrevistas ya en serio? Sí. Cuando el paciente no habla, ¿cómo se siente? Mal. ¿Qué tiene? Malestar. ¿Y dónde le duele? Ahí. O le pregunta al familiar que viene con... ¿O cómo se siente? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo? Y en mi hijita ya te Tipo dije, cálculo. ¿Dónde? ¿De qué tipo? Voltea a preguntarle al familiar. O ¿Cómo te se dice- siente esa comunicación con su o te dice, mi hijita, ya yo te dije que era lo que tenía. Como tu paciente. Se siente cortada. ¿Y cómo hacen cuando ese paciente no les habla? Nada, me voy. Ella se echó a reír. Busco otro paciente. No encuentro paciente. Generalmente lo que yo haría o hago es que dejo la parte médica por un tiempo y comienzo a centrarme en preguntas culturales o rituales para que se sienta en confianza. O lo que realmente también se dice, uno es el familiar, deja que él conteste. Necesitamos que él conteste. Entonces, así es como se necesita. No, yo me voy. Algo que es muy importante. Podemos ver también algo que tenga ese paciente, porque a veces los pacientes están por lo menos si llevan algo en la cartera, si llevan lo que llevan, muchas de lo que llevan puesto. Entonces, a veces las personas, o sea, tú le ves algo y dices, ay, está bonito ese bolso, y de pronto como que dicen, sí, se me lo regaló tal, y empecé como que la persona se suelta un poquito más para que después pueda hacer con la entrevista que es lo que tú necesitas para llegar al diagnóstico. Ese es el reporte, por ejemplo. Eso ayuda a que el paciente, como dices tú, se fue hacia otro lado, se le fue que estaba en una consulta médica, por lo menos no se te perdiera los nervios, y de repente ahí se puso más comunicativo de lo que estaba antes. Esas cosas ayudan. Entonces, tenemos que comprender que en este proceso comunicacional que yo les decía, hay comunicación verbal, es decir, nosotros vamos a hablar dentro de lo posible porque el paciente, bueno, que le costará hablar por aquella razón, a veces física. Y hay una comunicación no verbal que también tenemos que prestarle atención. Cómo es el lenguaje corporal, cómo son los gestos que tiene ese paciente. E incluso a veces nos puede dar señales la vestimenta que tenga ese paciente. Por eso lo vamos a ver en terapia. Entonces hay ciertas cosas a tomar en cuenta. Acá, por ejemplo, la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Si lo han escuchado. ¿O no lo han escuchado? Dejar que el paciente hable. O sea, sí. Pero, ¿qué más? A ver, la escucha activa implica que sí, yo estoy escuchando lo que me dice el paciente, pero también qué trasfondo puede tener lo que me está diciendo. Vamos a ver en afectividad, en enero, por ejemplo, que podemos tener pacientes que nos están diciendo algo que implica verbalmente mucha felicidad, pero gestualmente se ve triste. Entonces hay que tomar en consideración también ese tipo de inconsistencias en la comunicación que tenga el paciente. O está hablando mucho y sentimos que nos está dando toda la información, pero pasó toda la consulta así, con un lenguaje gestual bastante cerrado. Entonces, ¿qué implica también eso? Además de aprender a no interrumpir el discurso del paciente. No sé si alguna
alguna, bueno, no sé si son ustedes, pero si alguna vez han ido al médico y cada 2 palabras ustedes el médico los interrumpía para lanzar otra pregunta. Es que yo ya sentía mucho dolor de cabeza y sobre todo cuando lo sentía, te preguntaba el médico. Y ya tú se lo ibas a decir, pero lo terminamos interrumpiendo. Entonces esas interrupciones a veces pueden cohibir al paciente de dar más información porque te dan lo básico y luego están pendientes de la próxima pregunta que tú vayas a realizar. Entonces, la escucha activa, no interrumpir, entonces, atender e interpretar esas señales verbales y no verbales, comunicar empatía, que ya dijimos que a veces puede ayudar mucho a resumir para clarificar lo que dice el paciente. Si no lo interrumpimos, el paciente pasó unos buenos 40 segundos dándonos mucha información. Ok, le damos un resumen de lo que nosotros consideramos lo más relevante de esa información en cuanto al cuadro clínico que presenta. El paciente dice, sí, es exactamente así. Bien, continuamos entonces. Algunas veces le dirán como le dijeron a ella, ya yo te dije eso, pero nos sirve a nosotros para clarificar que eso fue lo que nos quiso decir el paciente. Porque a veces podemos tener pacientes que usan términos que nosotros no entendimos. Por lo menos en Maracaibo pasa mucho que tenemos palabras bastante coloquiales para decir algunos malestares. Entonces les pueden decir, no, que me dolía la cabeza, no les van a decir así tampoco. Un tarantón. Es que, ¿un qué? Un tarantón. Eso no lo había escuchado. Entonces me dijeron, Un negro. ¿Por qué siempre dicen eso? no les van a decir que tenían mareo, sino que les dio un jamacuco. Eso sí, yo no lo había escuchado. ¿Qué es un jamacuco? Le dio fatiga y tenía ganas de vomitar. Pero no les va a decir eso así de bonito el paciente, sino que dice medio hielo. Ella no estaba el jamacuco. Un telele. Un telele. Un yello. En Trujillo una vez me dijeron una pálida. Una yeyera. Una chichera, y así. Entonces, cuando no entendemos el término que está utilizando el paciente, tenemos que clarificarlo también. Todo esto es para el bien de la comunicación entre médico y paciente. Y otra cosa es la ética, que ustedes ven 2 materias al respecto completitas. Una y una Así que la elegida. definimos cortico. La ética lo importante de esto es tener conocimientos éticos, que ustedes puedan estar lo más preparados y actualizados posible sobre el abordaje que le vayan a dar a ese paciente. Entonces, relacionarse de forma adecuada con el paciente, pero también con la familia de ese paciente o ese contexto social que lo esté acompañando durante todo el acontecer y curso de la enfermedad, actuando de la forma más prudente posible y manejando, por supuesto, la confidencialidad dentro de la consulta. Ahora, nosotros también tenemos que poner límites en la relación médico-paciente para que todo pueda fluir de la forma más profesional posible. ¿Qué límite colocarían ustedes a un paciente? Que no me llame en horas de sueño. No me llame a las 4 de la mañana. Ajá. Ajá, ¿qué más? Que yo iba en el bus con el uniforme y se puso a hablar del malestar que tenía. O me encontró en el cine, en el Zambín, y se puso a hablar de la consulta. ¿Usted le ha dado la consulta en el cine del Zambín? Hay personas que sí. Entonces, ¿qué hacen los límites? Encuadrar estas interacciones físicas, emocionales y sociales, que son las aceptadas y las esperadas de forma ética para mantener esa relación médico-paciente. Y al mismo tiempo, por lo menos legal y éticamente, los protege a ustedes como médicos y protege la integridad de ese paciente para que la relación se mantenga de forma profesional. Cuando hay una violación de estos límites, se rompe esa confianza, que fue la primera característica que dijimos de relación médico-paciente. Y, por supuesto, en algunos casos, esas conductas van a implicar un abuso de poder por parte del médico, porque ahora hablábamos de que es una relación asimétrica. Y sale perdiendo, por supuesto, en esa relación asimétrica el que está en la parte de arriba legalmente. En cuanto a integridad y vulnerabilidad, por supuesto que es el paciente. Entonces, para evitar problemas de todo tipo, podemos colocar límites. ¿Qué límites podemos colocar? Por ejemplo, evitar establecer relaciones duales, que suena tan bonito, con miembros de la familia o algunos compañeros de trabajo que sean muy cercanos o íntimos. Por ejemplo, yo no voy a ser la doctora de toda mi familia. Y que cada vez que alguien tenga algo, me llamen a mí primero para yo diagnosticarlo, porque yo no soy su médico. O que como mis amigos de bachillerato ahora saben que yo soy estudiante de medicina, me preguntan cada rato qué tomar cuando les duele algo. Y yo les digo qué es lo que se va a tomar. Esas son relaciones duales que van en contra de una relación médico-paciente válida o duradera.
Y lo mismo con compañeros de trabajo, o con familiares, o con pareja, o demás. En algunos otros casos no es un abuso de poder del médico, sino que es el paciente que puede querer cruzar esos límites, o su contexto social. Por ejemplo, pueden haber familiares que les pidan información que es confidencial y que ya el paciente les dijo que no le quería decir a sus familiares. ¿Ustedes le van a decir? No. No. Porque su paciente es el que fue a la consulta. El contexto familiar alrededor de ellos, si ustedes no tienen permiso de informarle, ustedes no lo pueden hacer. Excepto, como dijiste tú, en casos que sean menores de edad, eso lo ven luego. El médico además puede mantener la relación médico-paciente en su justa dimensión atendiendo a este profesionalismo, pero hay algunas cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, un uso de un lenguaje o una conducta más formal con encuentro social no significa que le vayan a hablar como si hubieran tragado un diccionario a ese paciente, pero sí mantener un lenguaje menos coloquial dependiendo también de cómo sea la relación. Hablar menos de una conversación típica dependiendo de lo necesario, evitar el contacto físico innecesario, usar vestimenta e instrumentos propios de la profesión, es decir, que no se van a ir a dar consulta en traje de baño, por ejemplo, o en short y un crop top, por ejemplo. Y si me dicen, no, es que yo estaba en la piscina y de repente me llaman a emergencia, bueno, entonces siempre anda con un pantalón en el carro, o donde usted vaya. O llegue primero a su casa, se cambia y luego a la consulta. Sin embargo, he visto casos. Realizar la consulta en un ambiente adecuado, dependiendo, por supuesto, acá más de las posibilidades que hayan dentro de los hospitales, porque a veces sí puede tocar que sea en medio del pasillo, sin embargo, hay formas de trabajar alrededor de eso. Todo lo que pueda dar un contexto adecuado a la consulta. Ahora, si el médico y el paciente se encontraron en una fiesta, en el Zambil, en el supermercado, en el carrito, en donde ustedes quieran, que no sea un consultorio. La interacción es social, no es una consulta médica. Por tanto, usted no va a estar en medio de la ruta 6 dándole una consulta a ese paciente. Y ustedes se reirán, pero los he visto. Así que, pilas por ahí, bueno, ya casi no agarro transporte público, pero igual, una centena de cosas. Ahora, ¿qué valora de forma positiva a un paciente? Que el médico muestre motivación o interés verdadero por la situación que le está atravesando, porque demuestra calidez, que es la característica que hablábamos ahorita. Que conozca y tome en cuenta el contexto personal o familiar, porque ¿qué es algo que van a darse cuenta, sobre todo cuando comiencen las preclínicas y demás? Las enfermedades no tienen solamente el contexto biológico, tienen un contexto social en el que se está desarrollando esa persona. Entonces también debemos tomar en consideración todo esto o el rol familiar que tenga esa persona dentro del contexto de la enfermedad. ¿Qué valoran de forma negativa? Que no los miren. ¿Saben qué fastidioso ir a un médico que no te mire los ojos? Sobre todo cuando después te va a hacer un examen físico que es más incómodo todavía y nunca te mira los ojos. Entonces estás como, te quedas allí a la espera. O que ante un problema refiere a un especialista sin informar suficientemente. Si nosotros vamos a referir a un especialista, es de ayuda o que por lo menos en el récipe le expliquemos a ese nuevo especialista que lo va a ver por qué lo estamos enviando allá, o si es alguien que conocemos, escribirle, mírate, este paciente que tiene este caso se llama tal, si va por allá me comentas qué sucede, para que todos estén al tanto, porque si no suele suceder que yo referí y fue allá y tuvo que contar toda la historia desde cero de nuevo, porque el especialista no sabía qué estaba sucediendo, y luego volvió acá y me tiene que contar todo lo que pasó en aquella consulta porque el doctor especialista tampoco me dijo qué pasó. Entonces tenemos a ese pobre paciente diciéndonos, haciendo de transporte de la información entre un especialista y otro cuando simplemente se podía resolver con un mensaje de WhatsApp o de teléfono. O que el médico muestre mucha prisa, fastidio o recete con rapidez. Entonces tenemos a los médicos que siempre están así, por si acaso mirando el teléfono, por su mensaje va a llegar y el paciente hablando. O el paciente y la familia completa, dependiendo de la especialidad que trabaja. ¿Qué obstáculos existen actualmente para la relación médico-paciente? Bueno, la primera va a ser la ausencia de calidez en la relación humana. Ok. Ella tiene mucha calidez en su relación humana. En algunos establecimientos de salud pública el trabajo médico se realiza en condiciones inadecuadas, cosa que se puede estar dando cuenta, bueno, ahora que comienzan a trabajar o acercarse al trabajo en algunas instituciones de salud. A
asumo que la mayoría debe estar en el universitario o ¿cuáles son los otros los médicos? El Coromoto. Los del Coromoto. Sobre todo los del universitario, Sí. hace tiempo que no voy al Coromoto, por eso no lo menciono. Pero los que están en el universitario se pueden dar cuenta de que a pesar de que lo han ido arreglando poco a poco, las condiciones de trabajo lo han ido arreglando poco a poco. Entraste en el 2018 universitario. Pero igualito está. Era peor. Se pueden dar cuenta que las condiciones de trabajo a veces no son las mejores. Entonces eso también va afectando la relación médico-paciente, en general va afectando la salud también, pero no depende de ustedes. ¿Qué es lo que depende de ustedes? Bueno, si las condiciones son inadecuadas, por lo menos esas condiciones inadecuadas yo trato de hacer algo positivo dentro de ellas. Es como la diferencia que podemos hacer porque no podemos cambiar el ambiente físico completo. Otra cosa es la tendencia creciente a utilizar tecnologías sofisticadas para conseguir certeza diagnóstica. Eso no es malo inherentemente, es decir, a veces pueden ser incluso tecnologías que hagan menos invasivo algún tipo de estudio, y eso es perfecto porque incomodamos menos al paciente. La cosa es que no solo dependamos entonces de esta tecnología, que olvidemos que también tenemos que hablar con ese paciente para saber qué es lo que está sintiendo, qué resultados están arrojando esas tecnologías. Porque eso, si no, suma a esta primera ausencia de calor que mencionábamos. Otra cosa que quizás también sea un término nuevo es la cosificación, que no sé si lo habían escuchado antes. Es tomar a ese paciente como un objeto, como una cosa. Entonces, como hay ausencia de calidez en la relación y estoy utilizando puras tecnologías, el paciente se vuelve algo que estoy estudiando. Se vuelve otra vez ese principio de la medicina en que es una cosa que yo estaba estudiando y ya. Es esa cosa o objeto que tiene un diagnóstico, le dio un tratamiento y se fue. Y a veces así también se va a sentir el paciente. Y por último, de nuevo, no es una crítica, pero es lo que sucede, es que existen, sobre todo en Maracaibo ahorita, un montón de empresas de salud de tipo aseguradora o medicina prepagada, que no son malas porque económicamente ayudan al paciente a tener acceso a condiciones un poco más estables de salud. Sin embargo, en algunas de ellas, porque no voy a decir que son todas, el médico se vuelve un médico detector de riesgo, porque te piden, por normativa de esa aseguradora, que las consultas sean lo más rápidas posible, sobre todo en algunas especialidades. Entonces, literalmente, el paciente entra a la consulta, da su información, le da un diagnóstico, una referencia a otra especialidad y se fue. Y eso implica, de nuevo, esta cosificación y esta ausencia de calidez en la relación humana. Entonces, hay veces, y es algo común que pueden escuchar, o no sé si a ustedes mismos les pasará si tienen algún seguro, es que tengo el seguro por si acaso porque prefiero ir a las consultas a otro lado y pagarlas aparte. Entonces se vuelve inútil el pagar una aseguradora verdaderamente. ¿Qué es lo que sucede por esto? Porque las personas lo suelen decir, porque tengo el seguro por la parte de hospitalización o emergencias por si acaso, pero como estas consultas se vuelven este detector de riesgos, prefiero pagar aparte, porque una consulta privada es costosa en la mayoría de los casos. Aún así, prefiero pagar la parte para que me atiendan bien. Eso tiene sentido. Entonces, es como uno de los obstáculos actuales para este tipo de relación también. Ahora, él dice que podemos ver pacientes difíciles y en los hospitales más todavía. Entonces, ¿qué es un paciente difícil? Lo podemos catalogar de esa manera. Es un grupo de personas, pacientes que asisten a la consulta cuyo único rasgo común es que producen distrés, es decir, estrés negativo, al médico y al equipo de salud que lo esté atendiendo. ¿Qué le causa malestar al médico? ¿Cuál es esa sensación de malestar que le causa? Pueden causar ansiedad, pueden sentir que están perdiendo el control de esa consulta o pérdida de autoridad sobre la información que ustedes tienen, o les causa inseguridad, o les causa frustración, o les causa rechazo. Y entonces, como causa todo esto en el médico, el paciente difícil corre el riesgo de no recibir una atención óptima o de ser sometido a exploraciones innecesarias porque lo refiero a todos lados para que lo vuelva a mi consulta. O tratamientos inadecuados porque le di lo más rápido posible por salir de él. Entonces evita que sea diagnosticado y por supuesto tratado de forma incorrecta. ¿Qué factores dificultan entonces nuestra relación con los pacientes? Pues de parte del paciente a veces es una enfermedad que padece. Por ejemplo, a mí me da cosita la gente que
cáncer y es que yo no las puedo atender porque llegan y yo no sé qué hacer. O por algunos prejuicios que no han tratado en terapia, como estoy atendiendo a una persona con VIH y siento que me voy a contagiar. Se va a contagiar porque usted lo tenga enfrente conversando. Pero por ciertos prejuicios a veces puede volverlo un paciente difícil. O por cuadros bien específicos que no han podido diagnosticarse. O por algunos trastornos mentales. Por ejemplo, a veces es difícil diagnosticar lo que tiene un paciente porque es una enfermedad rara y hemos tenido que estudiar demasiado. Entonces ya no quiero atender a ese paciente porque es que viene, me dice otra cosa y yo no sé qué es lo que le voy a decir de diagnóstico. Y ya van 3 consultas y no le he podido dar respuesta. A veces puede suceder. O con enfermedades mentales, por ejemplo, porque traen algún estigma tipo esquizofrenia y yo no quiero atender eso porque me da miedo que me vaya a hacer daño. O X o Y. A veces puede ser más bien por algunas características del paciente, por ejemplo, si tiene una personalidad conflictiva. Cada vez que yo le digo algo me dice que eso no es. Que vuelva a estudiarlo porque es que lo que yo le estoy diciendo está mal. O tiene rasgos desagradables a los que no me quiero acercar. O porque tenga opiniones, valores y creencias contrapuestas a las del médico. No, es que es un paciente Ateo. y yo no puedo atender gente atea porque es que Dios existe y lo mismo. Entonces yo no quiero atender a ese paciente. O intento dentro de la consulta convencerlo de que se vuelva católico o cristiano o la religión que ustedes pertenecen. Ojalá, o lo que sea. O términos políticos también, entonces se vuelve algo difícil la consulta. De parte del médico, pues el médico a veces también puede tener una personalidad conflictiva, eso lo digo. O más bien porque hay insatisfacción laboral, entonces tengo que hacer muchas cosas porque si no, no vivo y como tengo que estar corriendo de aquí para allá, ese paciente me fastidia porque es que su consulta es muy larga y yo me tengo que ir rápido. O más bien porque esté quemado laboralmente o haya mucho estrés laboral, yo estaba cansado y el paciente llegó el día que ya yo no tenía paciencia para más nada. Y le A gritaba. veces puede ser por problemas personales o familiares o problemas de salud del propio médico. Yo casualmente peleé con mi esposo hoy y me fui a consulta, me fastidia todo. Y si es un paciente que llegó y es hombre, me cae feo. Por ejemplo. Ay, Dios. O puede haber dificultad para abordar problemas psicosociales del paciente. Entonces yo veía que había esa enfermedad, pero además de esa enfermedad, el paciente se acaba de quedar sin trabajo. Yo no puedo trabajar. Porque X o Y. Entonces me concentro en la parte física y por supuesto eso hace que el paciente no se sienta escuchado. O del entorno. Por ejemplo, hay interrupciones constantes o maltrato personal, que en el universitario pues se da bastante. O el ambiente no es acogedor porque se dañó el aire y hay demasiado calor. O tuve que hacer una cola de 4 horas para que me atendieran y no había sillas, entonces tuve esas 4 horas paradas en el calor. O había mucho ruido porque, no sé, había demasiada gente y además todos estaban viendo TikTok con el volumen. Porque decidieron hacer un evento en el lobby. ¿Cómo? Porque decidieron hacer un evento en el lobby. Ok, suena como algo que sucedió, pero lo dejaremos. Sí, O sucede. igual que el tiempo de espera fue excesivo, que a veces puede suceder en los hospitales. Estuve 3 horas para que me anotaran en la lista, para luego esperar 2 horas más para que me atendieran. Eso es oftalmología del universitario. Por ejemplo. O puede que haya burocracia. Yo estuve 3 horas en la lista de espera, pero llegó el familiar del primo, del tío, del amigo, del abuelo, de la prima, de la hermana, del director del hospital. Y pasó de una vez. Y yo tuve que estar 2 horas más en el calor y sin silla. Eso hace que cuando yo llegue a la consulta esté más fastidiada todavía, como paciente, por supuesto. Eso no es culpa de ustedes. Sin embargo, es lo que a veces se deben enfrentar en el aspecto hospitalario. Entonces, ¿cómo podemos encajar a este paciente en la tipología de pacientes difíciles? Suelen ser hiperfrecuentadores y somatizadores. Van a ir todas las semanas. Si pueden ir varias veces en la semana, van a ir. Porque además somatizan las enfermedades. ¿Por qué? Los síntomas que tienen no son los más congruentes con lo que han presentado. Entonces les van a llegar un día con que tenían dolores de cabeza muy frecuentes. Y ustedes dijeron, es que tienen migraña. Y le colocan un tratamiento. Pero 3 días después les llegó, no, es que siguen los dolores de cabeza. Ese medicamento que me puso no sirve. Porque no me quito el dolor de cabeza ni una sola vez y además ahora tengo cólicos.
no tengo diarrea, pero sí siempre tengo dolor. Y ustedes, bueno, ok, vamos a tratarlo así, todavía no tiene como un nombre esa enfermedad, vamos a tratarlo así. Entonces les llega la siguiente semana y les dice, yo sigo con todo eso, eso no es, pero además ahora el dolor de cabeza, cuando me levanto muy rápido me da mareo. Ustedes comienzan a pensar allí y así va llegando varias veces a la consulta. A veces, o en la mayoría de los casos, se van a sentir insatisfechos con la atención que les dieron, con el trato del personal sea administrativo, de enfermería o demás, con el ambiente donde está la consulta, con absolutamente todo. Y van a presentar más problemas de salud crónicos que otros pacientes de su mismo sexo y edad. Es decir, van a tener problemas de salud extraños o raros para la edad y género que tenga esa persona. Es decir, ustedes me dirán, un hombre de 30 años usualmente tiene este tipo de enfermedades y es lo más común. Pues él tiene todo lo contrario. Sus síntomas y problemas médicos, sean agudos o crónicos, son presentados de manera inespecífica, que es el ejemplo que estaba diciendo ahorita. No logran llegar a un tratamiento o un diagnóstico principalmente porque son demasiado inespecíficos como para decir es esta enfermedad como tal. Por lo tanto, generan un número mayor de referencias a especialistas o a otras instituciones, así como exploraciones complementarias o gastos en asistencia, porque como todo es inespecífico, bueno, entonces yo voy a ir a los neurólogos para ver qué pasa con esos dolores de cabeza y además con un gastroenterólogo para ver qué pasa con esos cólicos y ahora le comenzó un mareo, entonces ya yo no sé para dónde enviar. Y su presencia se siente negativamente en el conjunto del equipo de salud. Todos están en la sala de enfermería diciendo, llegó otra vez esta persona, ¿a quién se lo vamos a mandar? ¿Quién lo va a atender? Porque ya se comienza a sentir rechazo hacia tantas visitas de esa persona. Y como siempre están insatisfechos, ya es un fastidio que llegue. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Sus redes de apoyo y contención social son pobres, muchas veces conflictivas. Por eso es que les decía hace rato, a veces no es culpa del propio paciente, a veces es que ya la familia no lo apoya en lo que está sucediendo, o se quedó solo en Maracaibo y cuando va al médico tiene con quién hablar. Ay, Dios. ¿Qué hacemos en esos casos? Usualmente referirlo a psicología. Pero a veces no es culpa del paciente, es que no tiene quien más lo apoye. Y bueno, ustedes están ahí y el Garner Study todavía está ahí, así que van a hacer. Horrible. Entonces, ¿qué tipos de pacientes difíciles podemos tener? Podemos tener algunos que son dependientes pesados. Estas personas suelen ser bastante halagadoras, seductoras, halagadoras. Se presentan a cada rato en la consulta, van a ir muchas veces a la consulta, pero usualmente va a ser por nimiedad. Van a hablar mucho, van a hacer consultas largas porque les van a hablar de todo. Y usualmente de la forma más inespecífica posible. No van a ir al grano de por qué están en esa consulta. Pero sí los van a estar hablando todo el tiempo y les van a decir lo bueno que son. Y hacen preguntas muy reiterativas. Lo bueno que a veces les gusta a algunos médicos es que son agradecidos. Así no ven avances o así no hay una enfermedad como tal y nunca llegaron a un diagnóstico. Siempre les van a agradecer su atención y los van a tratar bien. Que es lo bueno. Pero, pues, a veces tienden a fastidiar a algunos médicos. Podemos tener otros que son más exigentes y son muy demandantes igual de atención, pero son más hostiles porque son desconfiados de lo que ustedes me están diciendo. Y lo hacen en plan de superioridad. Entonces, no, es que tú no sabes lo que están haciendo. Usualmente van más hacia la inseguridad del médico y los hacen sentir bastante incapaces de lo que están haciendo, porque tienden a la descalificación. Entonces los van a culpabilizar de todo. Que el tratamiento que usted me colocó no sirve. Eso es que no estudió bien, porque no sabe lo que está haciendo, que es lo que van a hacer usualmente. Pero igual vuelven a la consulta, en la mayoría de los casos. O invocan un título que les da derecho, sobre todo cuando se aprovechan de la burocracia. Es que lo van a despedir porque yo soy amigo del primo, del tío, del abuelo, no sé quién, de los jefes del hospital. Podemos tener otros que son más manipuladores, igual van a demandar atención y consultan mucho, pero por el mismo motivo. Acá no es que sean inespecíficos, es que siempre van por el mismo motivo de consulta. Pero nunca resuelven el problema como tal porque no se toman el medicamento que ustedes le colocan como es. No siguen el tratamiento de forma adecuada. A veces los síntomas sí pueden variar más, pero es porque ocultan datos o no les dicen completamente qué es lo que están sintiendo y a través de eso justifican el incumplimiento. Porque después de que no hizo efecto el medicamento, es que ellos dirán, ay, pero es que ahora me apareció esto. Que yo medio lo sentía antes, pero ahora se ha como intensificado, como pueden decir.
Usualmente estos sí buscan esa ganancia secundaria de estar enfermo, pero tienden a ser mucho más autodestructivos porque no siguen el tratamiento como tal. Entonces, ¿qué hacer cuando se nos presenta este paciente difícil? Primero es evaluar la situación y reconocer los sentimientos que me está generando ese paciente, es decir, aceptar que me está fastidiando. Primero, lo que vamos a hacer. Segundo, establecemos entonces límites claros y razonables sin rechazar a ese paciente. Por ejemplo, si ya sabemos que es un paciente que va a venir por siempre el mismo síntoma, anticiparnos a ello y sabemos que va a volver con otra cosa, darle más razones por las que se puede estar presentando ese síntoma. Es decir, prepararnos mucho en cuanto a lo que está presentando el paciente, para saber darle las explicaciones correctas. Lo más importante es siempre mantener la calma ante los conflictos que puedan surgir, sobre todo con los pacientes que sean más hostiles, porque a veces uno también puede explotar y la idea es no hacerlo frente al paciente, porque si no se enganchan de nuevo un tipo de comunicación como él y ella que están peleando a cada rato. Cuidar la autoestima del médico, es decir, si el paciente lo está culpabilizando, aceptar que en la mayoría de los casos no va a ser culpa suya, es un problema que está presentando el paciente en ese momento y bueno, ustedes son los que lo estaban atendiendo y les pueden intentar echar esa culpa sobre ustedes. Pero es asumir entonces su responsabilidad de que están estudiando, saben lo que están haciendo y no personalizar el problema del paciente hacia ustedes. Centrar la atención en el paciente como persona y no solo en sus quejas, entonces tomar en cuenta todo el contexto social y familiar del paciente y no solamente lo que está presentando, como mi ejemplo de la señora que va todas las semanas porque no tiene a nadie con quien hablar, por ejemplo. Establecer objetivos concretos, progresivos y asumibles para que haya control clínico. Es decir, si yo pongo objetivos concretos y yo le digo al paciente, con este tratamiento lo que vamos a lograr es esto, y por eso nos vamos a ver cada tanto tiempo para ver los resultados, el paciente va entendiendo que lo tiene que aparecer cada semana con cada variación que se presente en los síntomas que tiene. Y otras cosas que podemos hacer es, uno, si es posible, la modificación del entorno para poder evitar interrupciones o disminuir fallos burocráticos, pero esta es como la más complicada, sobre todo cuando son estudiantes porque no depende de ustedes. Pero otras cosas que sí podemos hacer es dar las prescripciones lo más claro posible y informar a ese paciente de cada cosa. Entonces, si sabemos que un paciente que desconfía de lo que estamos diciendo, en las prescripciones colocamos, te vas a tomar tal cosa, tantos días, tantas veces al día, por tantos días, y el efecto de este medicamento es tal cosa. Y se le explica al paciente qué es cada uno de los medicamentos que está tomando y cuál es la acción de cada uno, posibles efectos secundarios que pueda estar pendientes, los que sean más comunes, para que el paciente se relaje. Porque mientras menos dudas tenga, menos jueza, de forma innecesaria. Otra cosa que ayuda es dar citas regulares y anticiparse a esos pacientes hiperfrecuentadores. Si sabemos que van a venir a cada rato, podemos decirle, ok, entonces podemos comenzar a vernos una vez a la semana. Y vas a venir todos los jueves. Y así los jueves conversamos sobre lo que está haciendo. Y así ustedes se anticipan a que se parezca todos los días que nos miran. Y por último, podemos empatizar, escuchar, si es posible citar a la familia, utilizar el humor con estos pacientes. Porque a veces no es cuestión de que simplemente quieran molestar y ya. Es que a veces se sienten solos, en el médico siempre va a haber alguien que me escuche. Así sea 5 minutos, pero por 5 minutos no estuvieron solos. Entonces también es como ese proceso de acompañamiento que pueden dar dentro de la cosa. ¿Se entiende todo ahora? Sí. Bien, pero ya me agarré la garganta, así que vamos a dejar la clase hasta aquí. Igual ya está acá. Al llegar al consultorio les envío anotaciones diapositivas y nos veríamos la semana que viene. Hasta ahora en este salón, si me llegan a avisar algo